Ahí lo que está haciendo es que está grabando la grabación en proceso. No sé si le sonó un sonido a usted o una. Y no me pone a aceptar. Ahí va. Muy bien. Y bueno, van a ver que es una presentación hecha como para niños. Díganme si la pueden ver ahí. ¿Sí? Sí, Sí, se ve bien. Sí. Milagros, Alan y Santino. ¿Sí? ¿Se ve? A ver que la amplío. Muy bien. Muy bien. Vamos entonces. Dice, charla de bautismo en aguas. ¿Ahí me escuchás, Leandro? Sí. Porque está bueno, podés ver la pantalla acá. Dice, charla de bautismo en aguas. Y luego dice, ¿qué es el bautismo en agua según la Biblia? Entonces lo vamos a ver a través de la Biblia, qué es el bautismo en agua, qué significa, de dónde proviene y por qué lo realizamos. Entonces acá dice, introducción, y luego dice, este estudio bíblico sobre el bautismo en agua fue creado para ayudarte a entender este paso de fe importante en la vida cristiana y quitar algunas dudas que tengas sobre este tema. Luego me dice a mí que comparta con ustedes, que lea también qué es la justificación por la fe, que eso está en Romanos capítulo 5, si da el tiempo lo vamos a ver, pero básicamente en ese pasaje dice que somos justificados por la fe. Dice, justificados pues por la fe, Romanos 5:1, tenemos paz para con Dios. Quiere decir que por causa del pecado original de todos los seres humanos había una enemistad con Dios. Fuimos creados a imagen y semejanza, pero por causa del pecado nos separamos de Dios, hubo una enemistad. Ahora, a través de la vida y obra de Jesucristo, de su muerte en la cruz y su resurrección, Él pagó el precio que nosotros teníamos que pagar de culpabilidad, porque éramos culpables, pero Él murió en nuestro lugar, Él pagó el precio. Entonces ahora Él nos justifica, Él nos reconcilió con el Padre y también nos justificó, nos hizo justos. Creo que a veces nosotros nos enojamos por alguna cosa y decimos, esto no es justo. Bueno, no es justo que el Hijo de Dios muriera en nuestro lugar. Y nosotros, aunque no somos justos, Él nos justificó delante del Padre. Entonces, cada vez que nosotros oramos al Padre pidiendo algo que necesitamos, pidiendo ayuda, Jesús intercede por nosotros y dice que somos justos. A través de su sangre preciosa, Él nos justificó delante del Padre. Entonces, eso es lo que habla de la justificación. Ahora bien, ¿qué significa bautismo? ¿De dónde viene la palabra y qué significa el bautismo? Porque hemos escuchado, quizás alguno de ustedes ha participado del bautismo que hace la Iglesia Católica, pero acá vamos a ver cuál es el significado del bautismo, cómo se debe celebrar y de qué manera aparece en la Biblia. Número uno, ahí apareció acá un corazoncito, yo tengo que correr las fotos de ustedes para que puedan ver de un lado para otro. Entonces, ¿qué significa bautismo? Bueno, en primer lugar, la palabra bautismo proviene del griego baptizo. El Nuevo Testamento, donde aparece, en el Antiguo Testamento lo hacían, pero donde aparece específicamente la vida y obra de Jesús en su ministerio terrenal y su bautismo, y la recomendación a la iglesia de bautizar a todas las personas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que igual lo vamos a ver más adelante, fue escrito en griego originalmente el libro. Nosotros ahora tenemos en español la Biblia, como en todos los idiomas, pero el idioma eh, que más se hablaba en la época en Jesús estuvo sobre la tierra era el griego. Entonces la palabra bautismo viene de la palabra griega, baptizo, que significa sumergir o lavamiento con agua. Ellos era mucha costumbre que hacían muchos ritos. De hecho, inclusive los fariseos, los pastores de la época, le reclamaban a Jesús que cuando él y sus discípulos comían no se lavaban las manos. Ellos le daban mucha importancia a esas tradiciones y era el lavamiento que hacían, una purificación. Incluso los sacerdotes, para entrar a ministrar en el templo, ellos tenían un lugar especial dentro del templo y había un lugar que se llamaba lavacro, donde ellos siempre se lavaban las manos. De hecho,
Se bañaban antes de ministrar y antes de ponerse la ropa especial para servir en el altar. Entonces eran muy cuidadosos esas cosas. Y tenían ritos de purificación que también lo hacían en los ríos. Entonces la palabra significa sumergir o lavamiento con agua y es cubrir totalmente. ¿Sí? Entonces este ritual de lavamiento era usado por los judíos y puede verse en algunos pasajes, por ejemplo en Marcos 7:4 y Lucas 11:38. Este es el primer punto de qué significa bautismo. Significa sumergir y cubrir totalmente. Número 2 de qué significa bautismo es el significado espiritual del bautismo en agua, simboliza arrepentimiento y perdón. Entonces, por eso Juan el Bautista, por ejemplo, bautizaba, y acá algunos de los pasajes, inclusive cuando Jesús va al Jordán, donde estaba bautizando Juan el Bautista, que era el sacerdote, el último sacerdote de la orden de Aarón, de los levitas del Antiguo Testamento, Jesús va a él también a bautizarse, y él bautizaba, decía, yo bautizo en aguas para arrepentimiento y perdón de pecados, decía Juan el Bautista. Y los fariseos le preguntaban, ¿y por qué? ¿Y por qué le bautizaba si no era el Mesías? Y él les dice, pero viene detrás de mí, yo no soy el Mesías. Yo soy uno que clama en el desierto, que fue enviado para preparar el camino del Señor. El que viene detrás de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado, él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Ah? Pero él está hablando acá del bautismo en agua, que es espiritual, es para, simboliza arrepentimiento, yo me arrepiento de mis pecados y perdón, recibo el perdón de Jesús. Entonces cuando los fariseos, que eran los sacerdotes, las autoridades religiosas de la época, le preguntaron a Juan, ¿por qué pues bautizas? Y él respondió, yo bautizo con agua, haciendo referencia al acto simbólico de arrepentimiento. Acá están los pasajes, Juan 1:25, Juan 1:26, el Evangelio de Juan, y en Mateo 3:11 y Marcos 1 del 4 al 5 habla de el bautismo de Jesús. Él dice, arrepentirse es cambiar de actitud, lo cual incluye un cambio de conducta en nuestras vidas. Hay una palabra también griega que es metanoia, que significa cambio de mentalidad, que cambio mi manera de pensar y cambio mi manera de obrar. Quiere decir, si yo iba para un lado siempre con mi orgullo, mi soberbia, mi forma o mi mal estilo de comportarme de vida, haciendo las cosas mal, cuando realmente por medio del Espíritu Santo entiendo que estoy haciendo las cosas mal, que no le agradan a Dios y que me lleva a una separación eterna de Dios, a una condenación eterna. Entonces cada uno de nosotros que hemos encontrado a Jesús, que Jesús nos encontró, nos hemos arrepentido. Quiere decir que entendimos que estábamos en pecado, que estábamos mal delante de Dios y le pedimos que nos perdonara, que éramos pecadores, que perdone nuestros pecados. Entonces eso es un cambio de mentalidad, quiere decir, yo iba con un rumbo y hay un giro completo o sea, completo en un giro de 180 grados, o sea, cambio completamente mi rumbo. ¿Sí? Entonces eso es arrepentimiento. Es cambiar de actitud, lo cual incluye un cambio de conducta en nuestras vidas, es darle la espalda al pecado y vivir una vida para Dios. Por ejemplo, si yo decía, ya que hay niños, preadolescentes, si son desobedientes a los padres, les contestan de mal modo, se pelean en la escuela, no obedecen a sus padres, bueno, tenés que bañarte, tenés que hacer los deberes. Entonces, si yo era decir o malas palabras, mirar programas que no son buenos para mi vida cristiana, entonces, y hacía todas las cosas mal de esa forma, entonces arrepentirme, reconocer que eso está mal y pedir perdón y no llorar, como algunos creen que el arrepentimiento es llorar amargamente. Eso es remordimiento. Uno puede llorar si está arrepentido, pero tiene que cambiar de actitud. Entonces yo puedo decir, no lo hago más, no lo hago más, porque si soy un niño de repente me pueden disciplinar, poner en penitencia, sacarme el celular, a un adulto otras cosas. Entonces a veces uno actúa por miedo al castigo, pero no hay un cambio genuino, que esa es la diferencia. Entonces, el remordimiento uno llora amargamente cuando es descubierto de alguna falta, de algún pecado, alguna macana. Entonces, cuando me descubren, me van a poner en penitencia, me van a dar unas palmadas, unos chancletazos, en el trabajo me van a suspender o me van a echar o qué sé yo. Entonces, ay, uno llora amargamente, pero no cambia. La diferencia del arrepentimiento es que puede pasar la misma cosa, que puedo llorar, me puedo sentir mal, pero decido
voluntariamente cambiar o hago el mayor esfuerzo para no volver a hacer. Cuando entiendo que eso está mal, trato de no hacerlo mal. Entonces eso es un cambio, ese es el arrepentimiento, cambio de mentalidad y cambio de actitud. Dice, lo cual incluye un cambio de conducta en nuestras vidas, es darle la espalda al pecado y vivir una vida para Dios. Entonces, de esta manera, Juan el Bautista, que era el que bautizaba en aquel tiempo, preparó al pueblo de Israel para la llegada de quien pronto vendría y perdonaría sus pecados. Jesús, el Hijo de Dios. Entonces, Juan el Bautista era un bautismo de arrepentimiento. Sí, ellos igual pedían perdón, pero el único que tiene poder para perdonar los pecados es Jesús. Entonces, yo puedo tener una mala actitud con Leandro, con Fátima, ¿verdad? Me comporto mal con mi esposa, con un compañero de trabajo. Entonces, esa actitud lo puedo ofender, a veces consciente o inconscientemente. Entonces, cuando me doy cuenta, le pido perdón. Pero no es un pecado, que los pecados me va a perdonar. Entonces, le pido perdón y ella me perdona o no me perdona. La actitud, mira, estuve mal, me comporté mal. O con mi esposa, discutimos por, no sé, por la comida, que está sin sal, que está con mucha sal. No, pero tu punto de vista es que está, para vos está resalada, pero para mí no tiene gusto y se torna una discusión tonta y nos ofendemos, quedamos enojados. Entonces uno de los dos, en este caso como personas maduras, uno tiene que razonar y pedir perdón. Entonces, no es la autoridad de perdonar pecados, eso, es perdonar una mala actitud, un mal comportamiento. Entonces, cuando yo ofendo a alguien, de hecho la Biblia inclusive habla del ejemplo de la ofrenda, antes de llevar tu ofrenda al altar, dice, si tenés algo con alguien, arreglate con tu adversario, pedirle perdón. Entonces nosotros tenemos que pedir perdón a las personas, pero el perdón de pecados solamente a Dios. Solamente Jesús tiene poder para perdonar pecados. Y eso que utiliza, y siempre lo sigue haciendo la Iglesia Católica, trae un sacerdote, hay un confesionario, eso no tiene respaldo bíblico. No hay ningún caso en la Biblia de hacer esas cosas. El único que tiene poder para perdonar pecados es Jesús. No hay ningún hombre. Nosotros perdonamos ofensas. Me ofendieron, me piden perdón, le acepto el pedido de perdón y lo perdono. Pero no es que los pecados tienen que ver con pecados contra Dios o peco contra alguien, pero el Dios que es justo, que es el juez soberano, él decide si ese pecado es digno de que no entre al cielo, por ejemplo, y vaya al infierno. Entonces, el único que me puede perdonar eso, que decide sobre mi eternidad, es Dios. Entonces, esa es la magnitud del pecado. Me aleja para siempre de Dios y si me arrepiento y Jesús me perdona, me abre las puertas al cielo. Otro tipo de ofensa contra una persona, lo que me hace tener una enemistad, que por supuesto la palabra de Dios también me enseña y me dice que lo tengo que hacer. Pero no sé si me logro explicar que puedan entender todos cuál es la diferencia entre los pecados que Dios perdona y las ofensas con cualquier otra persona. Entonces es el arrepentimiento, el cambio de actitud. Y acá están los pasajes del arrepentimiento. Y número 3, ¿qué significa el bautismo? El bautismo en aguas también simboliza la muerte y la resurrección de Cristo. Este pasaje está acá abajo, ahora lo vamos a leer, Romanos 6:4, y también seguramente hablemos de ese pasaje el día miércoles, que es el que más se usa, el capítulo 6 de Romanos, que habla mucho acerca de el arrepentimiento. Bienvenido Jacob y familia. Entonces, Hola. hola amigo, si pueden silenciar ahí, yo estoy grabando la clase y después se las voy a pasar completa. Entonces dice, al momento que sumergen al nuevo creyente en el agua, ya sea en un río, en la playa o en este caso en la piscina, en la iglesia, simboliza la muerte y la sepultura de la antigua manera pecaminosa de vivir. Por eso nosotros nos identificamos con Cristo en el bautismo y eso es lo que simboliza. Ahora, imagínense si algunos ya lo han practicado o han visto cómo hace, por ejemplo, la Iglesia Católica, que el bautismo que hace la Iglesia Católica se llama por aspersión. Agarran un bebé y le tiran unas gotitas en la frente. Dicen que es agua bendita. Eso no lo cubre. Ahí no ven que hay una identificación de alguien que muere, que es sepultado y que resucita.
Y a su vez, generalmente en muchos casos, el sacerdote le pone el nombre. Tradicionalmente se hizo así. Entonces nosotros no vamos a encontrar ni un solo caso en la Biblia, en la palabra de Dios, de que esto se celebra así y que Jesús lo avale, y tampoco Jesús lo hizo. De hecho, Jesús siendo Dios, siendo el Hijo de Dios y sin pecado, él dice para que se cumpla toda justicia, él también, a la edad de 30 años, de acuerdo a la ley, salió a ejercer su sacerdocio público y va al pastor de la época, que era Juan el Bautista, se somete ante él y permite que él lo bautice. ¿Y cómo lo hace? Lo sumerge completamente en el agua, entra hasta más o menos a la altura del pecho, por ahí, y Juan lo bautiza, lo sumerge. O sea, no está un rato largo ni lo hace. Algunos me preguntan si, y yo no sé nadar, no importa, porque no es para nadar, no es ahogarte, simplemente es algo simbólico. Se acuesta totalmente, en unos segundos, al acostarse, y el agua lo tapa, entonces lo que significa que al bajar uno se identifica con la muerte de Jesús en la cruz, luego que el agua lo tapa completamente, queda sumergido y el agua lo tapa. Eso es lo que es la palabra baptizo. Y luego cuando sale del agua es una identificación simbólica con Cristo en su resurrección a una nueva vida en Cristo, una nueva naturaleza sin pecado. Entonces, el punto 3 es ¿qué significa bautismo? El bautismo en aguas también simboliza la muerte y la resurrección con Cristo. Cuando yo participo del bautismo de esta forma, cuando un ministro me bautiza, yo estoy participando, me identifico, porque esto es una manifestación pública, es testificar públicamente de mi fe en Jesús. No es que me bautizo en casa, escondida, nadie sabe, viene el pastor o me bautiza a mi esposa o a mi hijo, yo digo a mi esposa en el cuarto, en la piscina del fondo de casa. Esto generalmente se hace, de acuerdo a las épocas, generalmente se hace en playas, depende de la temporada, o en la iglesia, ¿verdad? Algunos tienen bautisterio mismo en la iglesia, como una piscina ya de material hecha en la misma iglesia, o las piscinas que usamos nosotros. Entonces, pero siempre van testigos, van vecinos, van familiares, porque yo lo que hago es testificar públicamente de mi fe en Cristo y me identifico con la muerte y la resurrección de Cristo. Entonces, al momento que sumergen, cuando sale del agua, al nuevo creyente, simboliza la muerte y la sepultura a la antigua manera pecaminosa de vivir. Entonces, de esta manera de esta misma forma, perdón, al salir del agua, simboliza la resurrección a una nueva vida con Cristo. Voy a ver si le leo algunos de los pasajes que están ahí. El de Romanos está abajo, pero le voy a leer Colosenses, capítulo 2, verso 12. Colosenses 2, 12. Yo tengo otras versiones acá, esta capaz que es más clara. Esta versión que voy a leer se llama TCB, Traducción Contemporánea de la Biblia. Es una Biblia que es el Nuevo Testamento, solamente hicieron traducido en lenguaje actual, es de la Iglesia de Dios Nuestra, en Ecuador, donde está el seminario de Ecuador. Unos teólogos que tenemos ahí tradujeron también la Biblia y aparece en la YouVersion, la del celular. Y dice así Colosenses 2:12, en el bautismo ustedes fueron sepultados con Él, con Jesús, y también fueron resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de entre los muertos. Entonces eso es lo que simboliza el bautismo en agua. Cuando bajo al agua, me identifico con la muerte de Jesús. Cuando el agua me tapa completamente por unos segundos, significa la sepultura, cuando es enterrado en la tumba, ¿sí? O en la tierra. Y cuando salgo del agua, ahí es con una resurrección que Cristo también resucitó de entre los muertos. La Biblia dice que la muerte no lo pudo retener. Entonces yo me identifico con Cristo en eso y soy una nueva criatura. Entonces lo que dice arriba acá, Romanos 6:4, está acá abajo, también en una versión más moderna, dice, por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Entonces lo que Dios quiere, ahora que nosotros nos hemos identificado con Jesús y estamos tomando estas charlas para dar este paso de fe de forma voluntaria,
Yo me identifico con Jesús en su muerte, en su sepultura y en su resurrección, pero una resurrección a una nueva vida. Ya no me enojaba, ya no me enojo como antes, ya pido perdón, no digo malas palabras, dejo los vicios, las cosas que estábamos hablando que son pecados que no le agradaban a Dios. ¿Verdad? De acuerdo a las edades nuestras, hay chiquitos, hay grandes, esas cosas que cometemos, pero quiero tratar de que los más chiquitos entiendan también que ellos hacen cosas que son pecado delante de Dios. Quizás no de la manera que pecamos los grandes, otro tipo de pecados, pero cuando desobedecemos a nuestros padres, decimos malas palabras, nos comportamos mal en la escuela, hay un montón de cosas que hacemos. Bueno, hay algunos niños que se comportan más mal que los adultos. Entonces, hay que entender estas cosas y cuando yo entiendo que eso está mal, tengo que pedir perdón si, si es necesario a mis padres, a mi maestra, a mi amigo, a un amigo, un vecino, un familiar, pero principalmente a Dios y lo que tengo que tratar es dejar de hacer eso. O sea, si sé que está mal, le pedí perdón, entonces cuando yo digo que me estoy identificando con Cristo a una nueva vida, en el bautismo tengo que dejar de hacer las cosas que hacía mal, que dañaban quizás el corazón de mis padres, pero también el corazón de Dios. Muy bien. Entonces, acá dice, ¿quién puede recibir el bautismo en agua? ¿Quién puede recibir el bautismo en agua? Entonces la respuesta es, el bautismo en agua es para los creyentes. Por lo tanto, todo el que cree en Jesús y recibe su palabra puede ser bautizado. Saben que, bueno, no sé si todos lo saben, creo capaz que ninguno. Yo soy militar retirado, yo fui de la Fuerza Aérea, instructor en la Fuerza Aérea y tengo compañeros también del ejército que han ido a las misiones de paz que van por la ONU al Congo y a otras partes, a Egipto, al monte a Sinaí. Entonces hay muchos que han ido y por el mar Mediterráneo, van al Mar Muerto o al Sinaí, y hay gente que por tradiciones hay cosas que son como turísticas también por allá, por Egipto y por Israel, y hay gente que voluntariamente va, le paga, como un espectáculo que se abre durante el día, en el mismo lugar donde se bautizó Jesús, o por ahí cerca, y es todo tema cultural, entonces lo que sería para nosotros la Intendencia de Montevideo o los alcaldes, los que dirigen esas cosas ahí, ellos cobran como un ticket, ¿verdad? Es como ir a la Rural del Prado, una cosa así, pero ahí va a bautizar. Entonces le dan ropa blanca y las personas entran solas. No es que creen en Jesús y que un pastor los bautice. Ellos lo hacen solo por tradición, pagan el permiso, se ponen la ropa esa blanca y entran, se bautizan solos. Entonces lo hacen con Juan Bautista, pero se bautiza alguien que cree en Jesús. Entonces el bautismo en agua es para los creyentes. Por lo tanto, todo el que cree en Jesús y recibe su palabra puede ser bautizado, porque hay que entenderlo. Ahora capaz que nosotros el miércoles estamos bautizando y la gente ve que hay montonera, pasa gente por la calle, alguien quiere entrar, pasa un borracho, un drogadito, un vecino ahí y, yo también me quiero bautizar. Es muy difícil que eso suceda, porque quien lo hace tiene que entender y lo hace por fe. Entonces, la Biblia enseña que antes de ser bautizados, tiene que haber una convicción en nosotros que somos pecadores y necesitamos a Cristo en nuestra vida para ser salvos. Este pasaje es Romanos 3, 23, 24, dice, y por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, la mayoría de las personas que viven sin Cristo, que no creen en Dios, que no creen en la iglesia y que no leen la Biblia, no se consideran pecadores, y menos en este tiempo que estamos viviendo donde la mayoría piensa que, bueno, es con tu vida, no le haces mal a nadie, cada uno puede hacer lo que quiera mientras no me meta con nadie. Entonces viven una vida desordenada, de acuerdo a la palabra de Dios, en contra de los valores que enseña la palabra de Dios, y por lo tanto no se consideran pecadores, no sienten la necesidad de pedir perdón a Dios, de arrepentirse. Por lo tanto, no van a querer bautizarse. Como decía, por algo turístico como sucede en Israel, que va muchísima gente por esa parte cultural, y hay
justamente un espacio donde pagan, no sé cuántos dólares les cobran, le dan una túnica blanca y se meten al Jordán, ahí se bautizan solos. Pero lo hacen por algo turístico. Hechos 2:38 dice, Pedro les dijo, después del día de Pentecostés, el mismo día de Pentecostés, luego que recibieron el Espíritu Santo, la gente comenzó a murmurar de que hablaban en lengua, y Pedro comenzó a predicar a toda la gente que había ahí, a más de 3.000 personas. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces esto habla del bautismo del Espíritu Santo, que es distinto al bautismo en aguas. Son dos experiencias distintas. ¿Que pueden suceder al mismo tiempo? Sí, eso depende de Dios. Generalmente no sucede al mismo tiempo. Pero hay casos, inclusive en la Biblia, que personas recibieron el Espíritu Santo antes de recibir el bautismo en agua. Pero, reitero, ¿quién puede ser bautizado o recibir el bautismo en agua? Alguien que cree que Jesús es el Hijo de Dios, que vino a la tierra, que habitó y caminó sin pecado, que fue tentado igual que nosotros, pero sin pecado, dice la Biblia, que fue a la cruz para limpiar nuestros pecados, que murió en la cruz, que fue sepultado, pero que resucitó, que la muerte no lo pudo retener. Y al resucitar nos dio la esperanza a nosotros de la vida eterna, de que un día reinaremos con Él y que a través de ese sacrificio Él perdona nuestros pecados. ¿Sí? ¿Se va entendiendo, Jacob? Por ahí, Alan, ¿sí? Santino, ¿todo bien? ¿Sí? Sí, sí, ¿se entiende bien? Sí. Muy bien. Había otro Alan, hay otro Alan. Está Alan Lavecchia, que está con el papá, con Guillermo, y tenemos allá también a Alan Walde. Muy bien. Avanzamos un poco más. Dice, uno de los ejemplos de personas que fueron bautizadas, registradas en la Biblia, fue un etíope eunuco, funcionario de la reina Candace de Etiopía. Esto aparece en Hechos capítulo 8, verso 26 al 40, el cual después que le fue anunciado el Evangelio por Felipe, que era un diácono de aquel tiempo, creyó en Jesús y recibió su palabra. Dice en Hechos 8:35 en adelante, dice, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, como un charco, un arroyito, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, Felipe era uno de los que tenía autoridad para hacerlo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. El pasaje es más largo, pues dice que el Espíritu arrebató a Felipe de vuelta a otra tarea, seguir predicando el Evangelio, y el eunuco siguió gozoso su camino. Eran personas, no vean los detalles específicos bien claros para los niños, capaz que los más grandes saben qué significa, pero eran personas apartadas generalmente por los reyes, por las autoridades, donde no se podían casar, eran limitados físicamente para que no se casaran y estaban al cuidado de, por ejemplo, mujeres del palacio y otras actividades dentro del reino. Esta persona era de Etiopía, no era de Israel, no era un judío, pero dice que venía de adorar, volvía de adorar. No conocía mucho, conocía lejos, pero volvía de adorar, tenía un corazón de adorador. Y no tenía la Biblia como tenemos nosotros, tenían una porción, pedazos, tenían rollos, por decir algo, un par de hojas de la escritura, y ese pasaje hablaba de la muerte de Jesús. Está hablando de lo que habla el libro de Isaías, que dice que él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces él venía leyendo esto y estaba Felipe, que era uno de los 7 diáconos, que estaba predicando en el medio de un avivamiento, y el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, lo llevó a ese lugar y lo juntó con Felipe. Entonces Felipe le pregunta al eunuco, ¿entiendes lo que lees? Y él le dice, no, no cómo podré si alguno no me enseñara. Entonces dice que Felipe le explicó. Desde ese mismo que él estaba leyendo, le hizo entender por la escritura que estaba hablando de Jesús y que ya había sucedido, ya se había cumplido esa escritura, que Jesús hacía poquito había muerto en la cruz por los pecados de todos los seres humanos,
que había sido sepultado y que al tercer día había resucitado y que había enviado el Espíritu Santo sobre la iglesia. Entonces le dice, ¿vos creés en esto? Y él dijo que sí, que creía de todo corazón. Y después, mientras iban viajando, había hizo un lugar con agua suficiente como para poder bautizarse, y el mismo eunuco le pidió a Felipe que lo bautizara. Y Felipe le dijo, sí, bueno, si crees de todo corazón que Jesús es el Señor, es el Hijo de Dios, podés hacerlo. Entonces así sucedió. Después que se bautizó, dice la Biblia que el Espíritu de Dios se llevó a Felipe de vuelta, como que lo arrebató, lo transportó a otro lugar, y dicen que el etíope salió gozoso su camino hasta Etiopía, y se cree, según los historiadores, que fundó la primera iglesia, estoy hablando hace 2000 y pico de años atrás, en Etiopía. Ahora, ¿por qué es importante el bautismo en agua? ¿Por qué me debo de bautizar? ¿Qué importancia tiene? Porque lo dice mi familia, porque lo dicen mis padres, porque todos lo hacen, mis amigos lo hacen, hay otros niños, otros adolescentes que lo hacen. Yo también lo quiero hacer, para no quedar más fuera. El bautismo en agua es importante porque es un paso de fe que confirma que la persona que se va a bautizar, en el caso de ustedes, como ya lo hice yo, se ha convertido a Cristo. ¿Viste? Cuando habla de se convirtió. Bueno, la Biblia usa el término conversión. Algunos dicen que no está en la Biblia, pero ya en el primer discurso de Pedro dice, y aquel día se convirtieron 3000 personas. El segundo discurso del apóstol Pedro se convirtieron 5000. Se convirtió, ¿qué quiere decir? No, no cambia, no se convierte en un mono, en un sapo o en un superhéroe. Simplemente lo que pasa, su vida es convertida de una vida común, una vida de pecado, una vida sin futuro, en una vida conforme al corazón de Dios. Lo que le llamamos cristianos. Nos convertimos en hijos de Dios. Y acá hay varios pasajes. Entonces dice, por esta razón, todo cristiano que cree en Jesucristo debe bautizarse, ya que Jesús dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Marcos 16:16. Yo voy a buscar este pasaje que es Marcos 1, 4 al 5, para compartir con ustedes. El verso 4 en Marcos, capítulo 1, verso 4 y 5 dice, apareció Juan, Juan el Bautista, bautizando en el desierto, anunciando un bautismo de arrepentimiento, un bautismo que promueve el cambio de mentalidad que se refleja en un cambio de conducta para lograr el perdón de sus pecados. Esta versión es bien clara. Y luego el verso 5 dice, y salían personas de toda la región de Judea y de Jerusalén para buscarlo, y eran bautizados por Juan en el río Jordán, mientras confesaban sus pecados. Y Juan era medio loco, tenía una apariencia media rara, sus pelos eran raros, su vestimenta era rara. Mire el verso 6, dice, Juan se vestía con ropa hecha de pelo de camello y llevaba un cinturón de cuero en su cintura, se alimentaba de saltamonte, dice acá, langostas y miel silvestre. Y predicaba a la gente, se acerca uno, él gritaba, que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de inclinarme para desatar las correas de sus sandalias. Yo los he bautizado con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Y luego dice el bautismo de Jesús, ya que estoy acá lo voy a leer, dice, en este mismo relato luego dice, en aquellos días, o sea, cuando Juan estaba bautizando, como el enviado de Dios a bautizar al Jordán, y para preparar el camino de Jesús, de hecho el nacimiento, ellos eran medios primos con Juan, humanamente, ¿no? Juan el Bautista con Jesús. Juan el Bautista nació 6 meses antes de que naciera Jesús de María. 6 meses de diferencia, dice la Escritura. Y sus madres eran medias primas, parientas. Los padres de Juan el Bautista, el padre era Zacarías, que era un sacerdote, eran ancianos, los dos, ella era estéril y no tenían hijos, pero ellos oraban y siempre tenían en su corazón. Y mientras él estaba haciendo el oficio de sacerdote,
se le apareció el ángel Gabriel y le dio esta promesa. Y como él no creyó, quedó mudo por un tiempo y le dijo, pero esto se va a cumplir. Cuando se cumpla, tu hijo se va a llamar Juan, porque él va a anunciar y va a predicar de arrepentimiento y de perdón de pecados. Y él va a preparar el camino del Señor y va a ser lleno del Espíritu Santo desde antes de nacer. Entonces, cuando Elizabeth, la esposa de Zacarías, después que termina el oficio, ella queda embarazada. Después de un tiempo, cuando María también queda embarazada del Espíritu Santo, la va a visitar porque en el barrio la critican, la cuestionan pensando que había engañado a José, que era su prometido. Ella va a la otra ciudad donde vivía Elizabeth, la va a visitar y al saludarla, ni bien la saluda, Elizabeth estaba embarazada, dice que al saludarla, María, el vientre de Elizabeth saltó el bebé adentro y fue lleno del Espíritu Santo, antes de nacer, porque ya estaba profetizado en el Antiguo Testamento que vendría Juan el Bautista en el poder y el espíritu de Elías para preparar el camino del Señor. Entonces el ministerio de Juan era para preparar el camino de Jesús. Tenía que bautizar y preparar a la gente hasta la llegada de Jesús. Entonces en aquellos días, cuando sucedía todo esto, dice, eh, estoy leyendo Marcos capítulo 1, ahora el verso 9, dice, en aquellos días Jesús llegó desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el río Jordán. Al salir del agua, Jesús vio abrirse los cielos y al Espíritu Santo descender sobre él en forma de paloma, y una voz se escuchó desde los cielos diciendo, Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Entonces ahí está el relato que también Jesús, siendo Dios y sin tener necesidad de hacerlo, para que se cumpla toda justicia, él también lo hizo. Entonces, por lo tanto, cuando la persona cree en Jesucristo y comprende el Evangelio, la buena noticia, debe ser bautizado como muestra de que ya no vivimos para nosotros, sino que vive Cristo en nosotros. Gálatas, este pasaje 2:20, acá habla el apóstol Pablo, él declara, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la fe, o en la carne, mejor dicho, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, tenemos que vivir para Cristo. Otro punto muy importante del bautismo es que las personas que reciben el bautismo en Cristo pasan a ser parte de la familia de Dios en la tierra y miembros del cuerpo de Cristo, según Gálatas 3:27 y 28. ¿Qué es el cuerpo de Cristo? Al cuerpo de Cristo se le llama a la iglesia, es una forma de referirse a la iglesia, no al templo, el salón, la edificación, sino a las personas. La iglesia en realidad somos las personas que hemos sido llamados del mundo para venir a Cristo. Todos los que nos hemos arrepentido, confesado nuestros pecados, hemos confesado a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas, lo hemos invitado a que entre en nuestro corazón y hemos participado de este paso del bautismo en las aguas. Luego somos recibidos en la iglesia como miembros, pasamos a ser miembros del cuerpo de Cristo. Y eso es la iglesia. Sí, es verdad que hay un templo, hay un salón donde nos juntamos para adorar. La iglesia primitiva lo hacía y a lo largo de la... Pero la iglesia somos las personas. Donde dos o tres, dice la Escritura, se congreguen en mi nombre, Jesús dice, allí estaré yo en medio de vosotros. Ese, voy a silenciar acá. Ahora sí. ¿Se entiende hasta acá? ¿Sí? Por lo menos un dedito levantado así, si van entendiendo. Sí, se entiende, sí. Muy bien. Martina, ¿sí? ¿Ok? ¿Se entiende bien? Muy bien. ¿Vas entendiendo, Leandro? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Ahora, acá tengo una pregunta, Leandro, que lo tengo en la presentación que le estoy compartiendo con vosotros muchachos. Dice, ¿puede ir al cielo una persona sin bautizarse? ¿Qué creen ustedes? Que sí. Miren, si ha aceptado a Jesucristo como su único Salvador, sí.
siempre y cuando haga bien las cosas. Solamente si ha aceptado a Jesús en su corazón. Hay casos especiales de personas discapacitadas, un niño muy chiquito que no tiene capacidad de decidir. Entonces, hay personas que no tienen razonamiento y no tienen conciencia de sus pecados. Obviamente que Dios es justo, es misericordioso y tiene de esas personas. Pero el resto que tiene conocimiento, ¿verdad? Que puede razonar, si no aceptan a Jesús como Señor y Salvador, nunca van a entrar al cielo. Y acá que hay niños chiquitos, ya lo he hablado con algunos porque tenemos GCS con ellos, con sus papás, sus tíos. Se los tiro acá, que quizás no tenga nada que ver, pero estamos hablando de ir al cielo. No existe que un niño se muere y va al cielo y se convierte en un ángel. O se me murió mi mamá y tengo un angelito en el cielo. Eso no dice la Biblia. Los ángeles fueron creados por Dios como ángeles y lo único que cambiaron su forma son los que desobedecieron a Dios y se fueron junto con Satanás con la rebelión. Fueron echados del cielo y ellos son los demonios que atormentan. Pero no existe que mamá o mi perro tenía mi mascotita, mi abuela es un ángel guardián que tengo desde el cielo. No es así. Entonces, con el cielo nosotros tenemos que conectarnos con Jesús por medio del Espíritu Santo. Puede ser que tengamos familiares que hayan fallecido, que hayan sido cristianos, que hayan aceptado a Jesús, que por su fe hoy están en la presencia de Dios. Pero no es que me cuida desde el cielo, que nos cuida, la Biblia dice, el ángel del Señor acampa alrededor de los que lo temen y los defiende. No es ningún niño, ninguna, o sea, no es así, por supuesto que van al cielo, sí, si aceptaron a Jesús, pero no se convierten en ángeles. Si ha aceptado a Jesucristo, o sea, ¿puede ir al cielo una persona sin bautizarse? Si ha aceptado a Jesucristo como su único Salvador, sí. En muchos casos hubo cristianos que no pudieron ser bautizados antes de morir y de igual manera fueron salvados, debido a que no lo hicieron por voluntad propia, o sea, no que no quisieron voluntarse, sino que la muerte les llegó en ese momento. Por ejemplo, hay personas que toda su vida estuvieron lejos de Dios y de repente, antes de morir, de viejo, por una enfermedad, tienen un accidente de tránsito y bueno, están ahí y alguien les predica, ¿verdad? Alguien que va a visitar el hospital, un caso así. Entonces alguien les habla de Cristo y está en el último momento de su vida. La persona acepta, se arrepiente, Dios les perdona y automáticamente su nombre es escrito en el libro de la vida. A una persona accidentada o un anciano, joven, o sea, con una enfermedad terminal en el hospital, no tiene tiempo y no te van a dejar hacer un hospital de que no se quiere bautizar, vamos a hacer, no sé, una piscina, lo metemos en la bañera, en la ducha, lo llevamos al río, después lo traigo. No se puede, es imposible eso. Porque el bautismo no salva. Nos bautizamos los que ya somos salvos. Pero es un requisito, es una ordenanza, un mandamiento establecido por Jesús. ¿Sí? Pero o sea, en el caso de nosotros, que Dios nos ha guardado, nos ha permitido tener vida, entonces cuando aceptamos a Jesús y entendimos después que nos enseñaron lo que era el bautismo, dimos este paso de fe. Y muchas personas lo hacen como lo van a hacer ustedes. Pero hay casos en que las personas están en un momento terminal. Lo importante es que acepte a Jesús, que se arrepiente de sus pecados, automáticamente es perdonado y cuando muere se va al cielo, sin haber sido bautizado. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, la Biblia da como ejemplo, uno de los ejemplos es al ladrón que fue crucificado cerca de Jesús. ¿Se acuerdan? El pasaje cuando Jesús fue crucificado junto a dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Entonces, uno de ellos fue salvo y el otro no. Uno lo injuriaba, se burlaba de él, como todos los que estaban ahí, el público que estaba ahí acusándole, muchos de los cuales él le había sanado, había bendecido, había resucitado, había alimentado. Después, cuando estaba en la cruz, se burlaban de él. Y uno de los ladrones se empezó a burlar y el otro ladrón reprende a este ladrón y le dice, aún estando en la misma condición que él, no tienes temor de Dios. Entonces le habla a Jesús y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dice, de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Entonces, no tuvo tiempo de recibir una enseñanza como nosotros, como ustedes. No fue a la escuela de vida, no fue al seminario, no fue a una GCS. Dice, no tuvo tiempo de recibir doctrina. Doctrina es enseñanza. Doctrina cristiana es doctrina de la palabra de Dios, enseñanza de la palabra. Ni tampoco de bautizarse. Él estaba crucificado junto con Jesús y la tradición, ellos estaban
sufriendo, se les iba agotando la respiración porque estaban colgados, atados, clavados las manos en las muñecas y en los pies. Y en ese momento dice que se levantó como una fuerte tormenta por el tema de la muerte de Jesús, la crucifixión de Jesús, y a su vez al otro día iban a celebrar la Pascua. Entonces ellos tenían que dejar todo para ir a celebrar la Pascua. Entonces, lo que hacían ellos para dejar todo, se aseguraban de que se murieran. Entonces, les quebraban las piernas con un mazo, una maceta. Cuando fueron a Jesús, Jesús ya había entregado su espíritu, no fue necesario quebrarle las piernas y aparte ya estaba escrito que ningún hueso suyo iba a ser roto, sino que él entrega su espíritu. Pero a los otros dos, como venía una gran agonía, este, en esa gran agonía que estaban sufriendo, tenían que asegurarse igual al otro día, de que para el otro día celebrar la Pascua, todos los que estaban ahí, que estos dos murieran. Como no habían muerto, pasó un tiempo y no murieron, lo que hicieron fue quebrarle las piernas con una maceta y obviamente murieron a martillazos y por todo el dolor. Pero no los bajaron y después los bautizaron porque ya estaban muertos. O cuando él habla con Jesús, este ladrón, no descolgaron tiempo a Jesús o al otro ladrón para bautizarlo, después lo subimos de vuelta y que se termine de morir. Simplemente por fe en Jesús, él creyó en Jesús, creyó que Jesús era el Hijo de Dios y le pidió a Jesús que cuando volviera en su reino, la misma promesa que estamos esperando nosotros, que vuelva y venga por nosotros, él creyó en esa promesa y fue salvo, sin necesidad de bautizarse porque no tenía tiempo y tampoco tuvo una enseñanza. Capaz que conocía la escritura, pero nadie le dio una charla de bautismo en ese momento. Entonces no tuvo tiempo de recibir doctrina, que es enseñanza, ni de bautizarse, pero aún así fue salvo y Jesús le garantizó que estaría con él en el paraíso. Lucas capítulo 23, verso 42 y 43 dice, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, después de resucitar con su cuerpo glorificado, cuando venga a buscar a los creyentes, a la iglesia. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La versión original cambia un poco acá. El idioma original cuando fue escrito dice, de cierto te digo hoy que estarás en el paraíso. Porque Jesús después de ahí tenía que ser sepultado, no subió automáticamente al cielo. Entonces el idioma en el original están cambiadas estas palabras. No le está diciendo que ese mismo día está en el paraíso, sino está diciendo, hoy te digo que vas a estar conmigo en el paraíso. ¿Por qué? Porque creyó en él. Pero lo importante acá es que entendamos que hay casos especiales donde las personas por fe aceptan a Jesús, pero no tienen la posibilidad de bautizarse, igual van al cielo. Pero los otros que tenemos la posibilidad de hacerlo, en obediencia a su palabra, la tenemos que hacer. Ya vamos a terminar. ¿Cómo se debe bautizar? ¿Cuál es la forma? Es importante ver esto y conocer lo que les decía, lo que es las distintas tradiciones y otras religiones que lo hacen. Las Santas Escrituras, o sea, la palabra de Dios, enseñan que el bautismo bíblico, el que aparece en la Biblia, esperé que lo corrí un poco, ahora vuelvo. Ahí toqué acá algo con el mouse que no debía tocar. Ahora sí, ahora sí. Muy bien. ¿Cómo se debe bautizar? Entonces, las Escrituras enseñan que el bautismo bíblico es por inmersión. ¿Qué es inmersión? Este que yo les dije, que se tiene que sumergir en el agua los tiene que cubrir y luego salir, como hizo Jesús. Se debe sumergir a la persona totalmente en el agua. El bautismo del cual habla la Biblia no se le riega un poco de agua en la cabeza, que ese es el por aspersión, como hace la Iglesia Católica. Ni se le asigna nombre a las personas, que les decía hoy que eso tradicionalmente muchos sacerdotes, acá no sé si se hace, pero en otras partes lo siguen haciendo, el propio cura le pone el nombre a los niños. Solo es un paso de fe y de obediencia que toma el creyente cuando desea vivir en una nueva vida para Dios. Mateo 3:16, Marcos 1:9 al 11, que habla del bautismo que hacía Juan el Bautista y el bautismo de Jesús. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él.
Y vino una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 3:16. Entonces la forma correcta de bautizar es esta que se llama por inmersión. ¿Sí? Se sumerge a la persona en el agua, lo dije varias veces, lo sigo reiterando para que les quede claro, se sumerge completamente a la persona, que el agua lo tapa, entonces simboliza primeramente la muerte a la antigua naturaleza, el agua, cuando el agua lo cubre completamente, por eso se le ayuda, un ministro lo ayuda, un pastor lo ayuda, ¿verdad? Que efectúa el bautismo, lo tapa completamente, el agua, eso significa la sepultura, que es enterrado, y cuando sale el agua, simboliza la resurrección a una nueva vida. Esa es la forma de bautizar y cómo se bautizó Jesús. No hay ningún caso en la Biblia de bautismo de niños pequeños, como lo hace la Iglesia Católica, y mucho menos por aspersión, de tirarle las gotitas. ¿En qué nombre se debe bautizar? Entonces, dice, se debe bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o en el nombre de Jesús. Mateo 28:19 dice eso. Y Hechos 2:38, 8:12, 16, 10:48, 19:5 y Romanos 6:3, que hay varios casos de ejemplos de bautismo, que cuando las personas se convertían, se arrepentían, los apóstoles les decían que se debían bautizar en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús para perdón de pecados. Entonces, de igual manera, ambas formas están correctas de acuerdo a la Biblia, de acuerdo que la expresión en el nombre de, ya sea en el nombre del Padre, del Hijo, que es Jesús, y del Espíritu Santo, o en el nombre de Jesucristo, significa por la autoridad de. Entonces, algunas iglesias que bautizan en el nombre de Cristo, solamente dice eso, no dicen yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero entendiendo lo que significa el nombre, es en el nombre de Cristo es que yo te bautizo. Entonces, nuestra denominación utiliza la forma de la Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque eso es lo que dijo Jesús en Mateo 28:19. Pero hay otras iglesias que lo hacen también en el nombre de Jesús, por la autoridad de Jesús. Entonces, por lo tanto, ya sea en el nombre de la Trinidad, o sea, del nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o de Jesucristo, el significado es el mismo, siempre y cuando lo entienda, porque hay algunas iglesias también que se llaman solo Jesús, no creen en el Padre, no creen en el Espíritu Santo. Hay otras personas que creen en el Padre, como los testigos de Jehová, creen que el Espíritu Santo es solamente una fuerza, una energía, y que Jesús era solamente un hombre, un buen maestro que murió en la cruz y se terminó ahí. Entonces, cuando los apóstoles bautizaban a un nuevo creyente, lo estaban haciendo por la voluntad de Dios. Mateo 28:19 dice Jesús en la gran comisión, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces esas son palabras de Jesús. Y otro pasaje dice, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Hechos 19:5. Porque esto era mayormente para los judíos, esta otra parte. Entonces, eh, cuando los judíos que no conocieron a Jesús, que no le creían, su principal, hasta ahora, de hecho Israel, los que no aceptaron a Jesús como el Mesías, están viviendo en el año 5000 y pico, casi 6000, todavía siguen esperando al Mesías que venga por primera vez. Entonces el problema de ellos era Jesús, ellos creían en el Padre, creían en el Espíritu Santo, porque la Biblia desde el Génesis 1:1 habla que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, el verso 2 dice la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Entonces desde el principio de la palabra, ellos ya tienen implícito el Espíritu de Dios, que todo fue creado por el Espíritu de Dios. El problema de ellos era con el Hijo. Entonces por eso, a medida que creían, ya creían en el Padre como el único Dios, como Jehová o Yahvé o Yahweh, según como le llamen, Jehová, dicen algunos según la traducción. Ellos creían y creen, y también en el Espíritu Santo también, pero el problema de ellos es que no creían a Jesús. Por ejemplo, cuando estuvo Jesús en la tierra, no creían que era el Hijo de Dios. Entonces, por eso es que ellos utilizan específicamente el bautismo en el nombre de Jesús, porque no creían, justamente para eso. Pero la fórmula bautismal, según la comisión de Mateo, es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Entonces, ¿qué dice la Biblia acerca del bautismo para niños? Cuando hablamos de niños, hablamos de chiquitos, ¿verdad? 5 años menos, 7, 8 o menos los bebés, que es lo que se ha hecho tradicionalmente. Entonces, en la Biblia no está escrito en ningún lugar acerca del bautismo para niños. Solo podrán ser bautizados cuando tengan la edad suficiente para entender el paso de fe que están tomando. En caso de que un niño muera sin ser bautizado, la Biblia dice que de ellos es el reino de los cielos. Mateo 19:14, Lucas 18:6, 2 Samuel 12:23. Por lo tanto, irá a la presencia del Señor. Cuando es un niño chiquito que no tiene conciencia de pecado, de maldad, si se muere, se va al cielo. Entonces, acá estos pasajes habla, estos se usan también para la dedicación o presentación de niños. Cuando se presenta un niño chiquito en la iglesia o se lo dedica, se ora por él y los padres asumen la responsabilidad de criarlo en sus caminos. Entonces, se le acepta, se le entrega un certificado, pero no se bautiza, se dedica o se presenta, se consagra al niño para Dios, hasta que tenga la edad suficiente para entender, como en el caso de Jacob, de Alan Walde, de Milagros, de Santino, ¿verdad? Que son los más chiquitos que están. Martina, no sé cuántos años tiene, pero creo que es adolescente, yo un poquito más grande, igual que Alan y Luzmila. Entonces es una decisión voluntaria. Por ejemplo, para que tengan una idea, la Iglesia de Dios a la que pertenecemos, que les hablé en la clase pasada, que es la más antigua, las pentecostales, que está en 194 países, tiene una doctrina importante y en su doctrina establece la edad de bautizarse a partir de los 12 años, de 12 años para arriba. Entonces, hay casos excepcionales, como algunos de ustedes, que son un poquito más chicos de 12 años, pero que voluntariamente decidieron recibir las charlas y entienden, se están congregando en GCS, participan en la escuela bíblica, algunos en el Ministerio de Adolescentes, van a la iglesia a las actividades, entonces han tomado esta decisión. Entonces, nuestras autoridades en Uruguay y en Latinoamérica han permitido, siempre está en la decisión del pastor que ve la madurez o no, de permitir o no a algunos menores de 12 años. Lo ideal es no que sean menores de 10. El gobierno disciplinario, como decía este reglamento de la doctrina, sigue diciendo a partir de los 12 años, pero permiten en algunos casos que sean de 11 o de 10 si son más maduros y entienden de qué se trata. Pero no hay casos en la Biblia de niños inclusive más chiquitos. Lo que sí iban los niños a Jesús, Jesús oraba por ellos, jugaba, se divertía, pero Jesús nunca tocó a un niño si no estaba el padre presente. Cuando sanaba a un niño siempre estaban los padres presentes, cuidaba esas cosas. Pero nunca hay ni un solo caso de un bebé que haya sido bautizado ni por Jesús, ni por los apóstoles, ni por Juan el Bautista. Por eso tampoco lo hacemos. Entonces, por otro lado, tiene que quedar muy claro que el bautismo en Cristo no tiene nada que ver con los ídolos, no es una idolatría, ni con las prácticas paganas de la Iglesia romana, la Iglesia Católica Apostólica Romana y otras que lo que hacen son ritos y son sacrificios de idolatría. Debido que este ritual pagano, que es lo que hacen ellos, como lo hacen ellos, proviene del antiguo imperio babilónico, donde los que practicaban este ritual entregaban a sus hijos a los ídolos como Moloch, pasándolos por fuego a cambio de riquezas. Y por ejemplo, la Umbanda hace eso. Cada vez que se abre un templo de Umbanda, lo que le llamamos la Macumba, ellos no lo saben, mucho no se ve, pero sacrifican niños. Y a través de la fiesta de Halloween también sacrifican niños. Los matan, los sacrifican, los cortan, los hacen sangrar como un ídolo para recibir riquezas. Entonces también ese tipo de bautismo que hacen con niños y también bautismos de sangre. Eso la Biblia lo aborrece, Dios aborrece todas estas cosas porque es idolatría. Entonces no hay casos de esto en la Biblia eh, que se haya hecho por Jesús o por la iglesia, sino otras culturas que habían que lo hacían, que no son del agrado de Dios y representa idolatría. Y la Biblia dice que la idolatría es pecado y los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces la iglesia no bautiza a niños pequeños. Dice la escritura, no profanarás el nombre de tu Dios entregando a tus hijos para que sean quemados como sacrificio a Moloc. Yo soy el Señor. Levítico 18:21. Entonces, no se bautiza a los niños pequeños, se los consagra, se los dedica.
¿Quién bautizó a Jesucristo? Ya lo vimos. El hombre que fue escogido por Dios desde el vientre de su madre para llevar a cabo esta labor fue Juan el Bautista. Esto está en Lucas 1, del 13 a 17, o Marcos, como leí anteriormente. Dios lo formó para este llamado, de preparar al pueblo bien dispuesto para la manifestación del Hijo de Dios, para dar conocimiento de salvación y perdón de pecado, gracias a la misericordia de Dios. Lucas 1, 76, 77, Juan 1, 6 y 7 y 33. Como decía ya, inclusive del Antiguo Testamento, en el libro de Malaquías se habla de esta promesa. Y también en Isaías, otro libro del Antiguo Testamento, habla de eso. Voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Entonces, en el libro de Malaquías también dice que, eh, que Él vendrá en el poder y en el espíritu de Elías. Elías fue un profeta del Antiguo Testamento que fue arrebatado al cielo y que no vio muerte, pero se le conoce como el profeta de fuego. Y ese mismo espíritu que él tenía después eh, sale a escena Juan el Bautista y dice que él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos a los padres, y que hará volver a las personas de los pecados que se arrepientan. Entonces, ese es el llamado que Dios le dio a Juan el Bautista, de preparar todo eso, bautizar a las personas en agua y predicar sobre el arrepentimiento y la confesión de pecados. Y luego de que fuera Jesús bautizado, dice que él nos bautizaría con Espíritu Santo y fuego. Entonces aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret, esto ya lo leí en otro pasaje, pero lo voy a leer de vuelta. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret a Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vi una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Marcos 1, 9 al 11. Otra referencia al bautismo de Jesús por Juan están en Mateo 3, 13 al 17 y en Lucas 3, 21 al 22, que ya los hemos leído cuando Jesús va al Jordán, donde Juan está bautizando a otras personas. ¿Qué significa el agua del bautismo? El agua es símbolo de limpieza y purificación. El Salmo 51, 2, ahí habla el salmista David, después de haber pecado, le pide perdón a Dios, se arrepiente y le pide que lo purifique, que lo lave más y más de sus pecados. También Ezequiel 3, 36, 25, Zacarías 3, 1, habla de esto y habla de la fuente de bronce del tabernáculo. O sea, un lugar, como le decía yo, estaba la fuente de bronce y el lavacro, el lavatorio, donde los sacerdotes, para que tenían que matar animales en aquel tiempo y todos los ritos, tenían que lavarse y purificarse. Son ritos de purificación. No sé si ustedes han leído, generalmente cuando se hace una boda en la iglesia se cita ese pasaje de Juan capítulo 2, que habla de las bodas de Caná de Galilea. Es el primer milagro que hizo Jesús. Caná era un lugar, una ciudad de Galilea, y había unos novios que invitaron a toda la gente y también invitaron a Jesús y a sus discípulos. Jesús fue y en determinado momento se acabó el vino, que era lo que tomaban, la bebida que había en aquella época, y la madre de Jesús le dice: se acabó el vino. Entonces Jesús le dice que todavía no había llegado su hora, pero después le dice la madre de Jesús a la gente: hagan todo lo que él les diga. Entonces dice que había 6 tinajas que eran como macetas grandes, como recipientes grandes, que se cree que tenían una capacidad hasta de 60 litros cada una. Entonces Jesús les dijo, eran para el rito justamente de la purificación, por eso le estoy enseñando esto. Ellos se purificaban, los novios, eh, el maestresala era, como hoy le llaman, un jefe de ceremonia, un metre, que es el que maneja a todos los mozos en una fiesta, ¿verdad? Que distribuye la comida, la bebida, el orden. Entonces ellos tenían que purificar, lavarse, porque muchos de ellos, generalmente la comida, la costumbre se cortaba con la mano, la carne, las verduras, las frutas, se hacía todo con las manos, las ensaladas, se entreveraba todo con las manos, entonces tenían que lavarse. Y siempre estaban en cada judío, en cada lugar donde había una fiesta, todos eh, este, esas fuentes, esas vasijas grandes que significaban el rito de la purificación, y en el templo también había la fuente de bronce del tabernáculo, y esto es una tipología, es un tipo del bautismo cristiano. O sea, lo que hacían en el Antiguo Testamento sin saber, pero era enseñado por Dios a través de la ley que le dio a Moisés, era toda una preparación para cuando llegara Jesús. Entonces el Antiguo Testamento lo hacían y se bautizaban así sin saberlo.
No lo hacían en el nombre de Jesús porque no lo conocían. Y después cuando vino Jesús tampoco le creían. Pero entonces en el tabernáculo estaba esta fuente donde se lavaban. Por medio de ella, Dios le enseñó a los sacerdotes que servían en el tabernáculo, o que antes de ministrar en las cosas santas, primero deberían lavar sus manos y sus pies como símbolo de purificación. Éxodo 30, 19 al 20. Y ni que hablar que en aquel tiempo las calles eran todas de tierra, ¿verdad? No había asfalto como ahora, y andaban en sandalias. Entonces siempre tenían sus manos transpiradas, el calor, el clima de aquel lugar, el polvo. Entonces, para entrar a la presencia de Dios tenían que higienizarse. Por lo tanto, el agua del bautismo significa que los que creemos en Cristo estamos limpios por la palabra de Dios. Y acá aparece Juan 15:3, 17:17, Efesios 5:26 y también en la última cena, cuando Jesús le lava los pies a sus discípulos en este símbolo también. Y Pedro no quiere ser lavado por él, porque en aquel tiempo el que le lavaba los pies a otro era un siervo, un esclavo, y Jesús era el maestro y ellos no entendían que Jesús, siendo el maestro, siendo el Señor, le fuera a lavar a los discípulos. Entonces, luego les dice que si no le lavo no tendrán parte conmigo. Entonces Pedro le dice, lavame hasta la cabeza, bañame. Y Jesús le dice, los que ya han sido lavados no tienen necesidad sino de lavarse los pies por este rito, este servicio, y dice que estaban lavados porque ya habían creído en él. Entonces la palabra de Dios también nos lava. Entonces también es un símbolo del agua, como también, en este caso el agua del bautismo, también el agua es un símbolo también del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces nos purifica, el agua que nos lava. Yo sé el agua que sacia esa sed. Si recuerdan, Jesús con la mujer samaritana, ella va a sacar agua del pozo y Jesús le dice, dame de beber. Entonces ella le dice, ¿por qué? No se levantó. Habla con ella, que era mujer, era samaritana, era judío. Entonces Jesús le dice, bueno, si tú me pidieras a mí, yo te daría agua. No tienes cómo sacarlo, le dice. Y me hace agua, dice, yo tengo un agua de vida, que si la bebes, no tendrás sed jamás. Un agua que salta para vida eterna. Está hablando de la palabra, Jesús era la palabra. Entonces también simboliza la palabra de Dios, es agua que me purifica. Muertos al pecado. Entonces cuando nos bautizamos también, Romanos habla de que morimos al pecado. Entonces Romanos 6 del 1 al 4 dice, ¿qué pues diremos? Yo estoy terminando. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Este pasaje lo vamos a leer el miércoles en el bautismo. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, por haber aceptado a Cristo en nuestro corazón y por el bautismo en agua, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Esto es lo que sucede después del bautismo, al salir del agua. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, o sea, cuando bajamos al agua, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado por del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, ustedes, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, o sea, no digan más malas palabras, no se droguen, no se emborrachen, no roben, no maten, no cometan adulterio, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, o sea, el deseo a pecar, hacer las cosas malas, la concupiscencia. El deseo siempre está haciendo lo malo, lo que ofrece este mundo, las modas, siempre estar tratando de agradar al mundo,
tatuajes, piercing, caravana, sacar la lengua en todas las fotos, la trompita en los besos que hacen en la selfie, andar con la ropa medio desnuda, participar del carnaval y todas esas cosas que son contrarias a la palabra de Dios. Entonces ya como hijo de Dios no podemos hacer esas cosas. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, de pecado, de maldad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo Cristo, bajo Dios, bajo la gracia de Dios, que es un favor, un regalo inmenso. Entonces este pasaje principal, Romanos 6, uno de los que más se usa para el bautismo, habla de eso. Estamos muertos al pecado. ¿Sí? Muy bien. Entonces, si entendieron esto, te esperamos el próximo miércoles a las 19 horas, un poquito antes, con ropa blanca si se puede, y una toalla para secarte luego del bautismo. ¿Sí? Lleva una toalla, unas sandalias para salir luego y una ropa para cambiarse, si es posible, eh, un short abajo, me dice mi esposa acá, que no se trasluzca nada, ¿verdad? Ahí está, me dice mi esposa, para las chicas también, una remera, algo blanco abajo, para que no, al mojarse, no se les trasluzca ninguna parte de su cuerpo ni la ropa interior. ¿Sí? Muchas gracias. Muy bien, preguntas, dudas, pueden hablar, pueden preguntar todo lo que quieran ahora. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Alguien quiere preguntar? ¿Alguien que no entendió? ¿Que le quede alguna duda? ¿Y se puede llevar invitados? Sí. Sí, claro. ¿Eh? Ah, bueno, perfecto. Sí, sí. Claro que sí. Pregunta, ¿a qué hora es la el bautismo? A las 7 de la tarde. El miércoles Ta. a las 7 en la iglesia. Este miércoles. El miércoles. Exacto. Y si no vas, te vamos a buscar. ¿Ya escapaste una vez? Mandamos una camioneta con sirena y te vamos a buscar. Pero si no, le digo a John ahí que vaya con la moto y un carrito atrás. A John que te traiga atado. Así que les esperamos. Si la idea de la ropa, generalmente usamos ropa blanca, hay iglesias que no usan otra, pero lo ideal significa pureza, es importante hacerlo con ropa blanca y siempre, por ejemplo, en el caso mío, para que tenga una idea, yo tengo ropa, justamente para esto, ropa exclusiva, que no la uso durante el año, tengo ropa interior blanca que la tengo justamente para eso. Entonces yo me pongo, tengo un boxer de eso, blanco, que es grueso, y a su vez me pongo un short blanco arriba y después el pantalón. Y tal, generalmente uso una camiseta, una camisa, a veces está en verano, hace más calor, pero la idea es que no se trasluzca nada. Claro, claro, una camiseta igual. La idea es que, y eso que no se trasluzca después, en el caso de las mujeres más, ¿verdad? Este, porque el agua, y no ha pasado, que han muchachas, jovencitas, claro, claro, cuando están con la ropa seca no se nota, pero, y ropa interior de otro color todavía, que después con el agua y no es conveniente, que nadie pase mal. Entonces, son unos minutos nomás, ni bien salen después de la piscina, van a estar tus familiares con la toalla ahí, vamos a orar por ustedes, se ora durante esos segundos, minutos que dura el bautismo y después de salir de la piscina siempre va a haber alguien que va a estar orando por ustedes y enseguida le van a dar la toalla para que se sequen, y si llevan sandalia y después de un momento se canta, va a haber una palabra también y después pueden ir al baño a cambiarse, la idea que
O sea, que vayan la ropa como vayan y lleven la ropa blanca para cambiarse allá. Y si quieren también una ropa interior seca para cambiarse, después lo van a ver. Hay un baño afuera y después en la iglesia hay dos baños más de mujeres y de varones. Así que tranquilamente lo pueden hacer para cambiarse. Y después la ropa seca después para volver. Vamos a tener el culto también, obviamente que va a ser más corto. Y de hecho el bautismo es parte del culto. Va a haber algunas alabanzas, va a haber una palabra, el pastor va a compartir una palabra, y vamos a tener este tiempo donde vamos a celebrar esto con ustedes. Y el domingo, la reunión es a las 5 de la tarde, es la reunión de Navidad, vamos a hacer el pesebre, entre otras cosas, y también ahí se les va a entregar el certificado, como un diploma que hacemos, que de hecho ya lo tengo hecho, para entregárselos delante de toda la congregación. ¿Sí? ¿Algo más? Eh, Qué bueno, bueno, vamos arriba. Es un paso importante este, bueno, algunos, es muy importante, sí, para cada uno de nosotros y especial, ¿verdad? Para nosotros, para nuestra familia. Nosotros como también familia de la fe, nos gozamos, uno que ya lo participó y después como pastor hemos hecho varios, y uno se siente gozoso, ¿verdad? De todo esto. A mí yo me voy a complicar porque por el pie, viste, que lo tengo vendado. Pero le ponemos bolsa, nosotros llevamos igual, o sea, me acuerdo, llevaba el papel film, te lo envolvemos con papel film y eso. Sí, obvio, obvio. Sí, sí, te ayudamos en todo, quédate tranquilo. Te envolvemos. Te lo envolvemos. Se te está acabando la batería, dice ahí. El- no, el celular es el de mi esposa. Que se está muriendo el celular. Bueno, ¿alguna duda, alguna inquietud? ¿Está todo claro? Espectacular. Bueno, muy bien. ¿Quién quiere orar? ¿Quién se anima a orar para despedirnos? Dejar